El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. En el marco de esa conmemoración, en France 24 y en el programa El Debate, quisimos analizar alguna realidad o coyuntura que estuviera relacionada con este tema y que tuviera lugar en algún rincón de nuestro planeta, por supuesto. Esto nos lleva entonces hasta Japón, en donde hace ya varios meses las autoridades de ese país aprobaron la liberación de aguas residuales de la planta nuclear de Fukushima Daiichi. Esta planta resultó seriamente afectada, recordemos, el 11 de marzo del 2011, cuando un fuerte terremoto de 9,0 grados y un posterior tsunami sacudió a Japón y afectó esta planta, y por eso pues, el mundo entero estaba en vilo por lo que podría suceder en esta central nuclear. Posteriormente, muchos años después, las autoridades de Japón anunciaron que verterán a partir de la primavera del 2023, primavera en el hemisferio norte, van a verter al mar más de 1 millón de toneladas de agua contaminada procedente de esta central nuclear. Las aguas ya han sido tratadas, presentan niveles de radioactividad que están dentro de los niveles que estipula la ley japonesa y también las leyes internacionales. La OIEA afirmó que la medida es completamente segura, pero hay preocupación entre los pescadores locales, entre los ciudadanos, entre los países vecinos y, por supuesto, en la comunidad internacional. Hoy, en el debate de France 24, analizamos este plan que tiene Japón de vertir esta agua residual de la central nuclear de Fukushima a aguas del Océano Pacífico. ¿Qué consecuencias tiene esto para el medio ambiente? Lo vamos a ver en detalle. Para conversar sobre este tema hemos invitado a Carmen Grau Vila. Ella es periodista e investigadora adjunta de la Universidad Waseda. Ella se encuentra en la ciudad de Tokio, en Japón, allí en la capital japonesa. Y desde Madrid se conecta a esta conversación Florentino Rodao. Él es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. También es autor del libro La soledad del país vulnerable, Japón desde 1945. Nuestros televidentes, ustedes ya lo saben, hacen parte de este debate. Pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como @France24-ES. La etiqueta para que dejen los comentarios, numeral el debate F24. A mí en Twitter me encuentran como @Santilogo. No olviden también que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo entonces dándole la bienvenida a Carmen en la ciudad de Tokio, en Japón. Carmen, gracias por estar con nosotros en el debate. Y comienzo preguntándole por su percepción sobre lo que significa esta medida, si es adecuada, si es un riesgo para el medio ambiente. ¿Qué significa esta decisión que ha tomado Japón en cuanto a esta agua residual de la planta de Fukushima? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Buenas noches para ustedes. Bien, respondiendo a su pregunta, es un tema muy complejo que Japón lleva tratando de solucionar desde el 2011 con una serie de medidas que han ido variando a lo largo del tiempo hasta llegar a la conclusión gubernamental y empresarial de la empresa que gestiona la central, la empresa TEPCO, de que ya no tenían espacio suficiente, de acuerdo a su argumentación, para seguir realizando los trabajos de desmantelamiento y descontaminación de las aguas contaminadas. Por tanto, debido a este argumento de relativo espacio limitado, han pasado desde el 2001 a lanzar esta solución, ¿no?, para verter el agua al Pacífico. Y paso ahora a saludar a Florentino en la ciudad de Madrid. Gracias por estar con nosotros. Florentino, su opinión sobre esta decisión que han tomado las autoridades japonesas en torno a este tema. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bien, efectivamente, es muy complicada. Y hay que decir también que cuando hubo problemas precisamente a raíz de la explosión que hubo en Fukushima, en esos momentos también se tiró agua. Hay que decir que Japón es muy afortunado por todo el espacio de agua que tiene y efectivamente tiró algo de bastantes aguas contaminadas, digamos. Entonces, claro, obviamente se ha llenado y yo la verdad no veo otra solución, pero claro, tampoco es una buena solución, pero es que no hay otra.
Carmen, ¿este procedimiento es un procedimiento habitual en los funcionamientos de las centrales nucleares? Llega un momento en que la capacidad de almacenamiento de estas aguas residuales a lo largo de tantos años de funcionamiento, recordemos que esta planta tiene unos reactores que vienen funcionando desde la década del 70 más o menos, otros fueron activados en la década del 80, ya llevan muchos años funcionando. ¿Esto es normal o esto es simplemente porque Fukushima fue víctima de este tsunami, de este terremoto? Bueno, la explosión que luego tuvo posterior a este desastre natural, pues agravó la situación, pero ¿es simplemente porque se está presentando a raíz de este desastre natural o es un procedimiento normal? Efectivamente, la central de Fukushima se construyó en los años 70 en el norte de una región al norte de Tokio, que está como a 270 kilómetros de la capital japonesa, y ha sido una fuente importante en el sector económico de la región. Pero no hay que olvidar que esta región además es una región pesquera. Por lo tanto, la industria pesquera se ha visto muy afectada desde el 2011, desde el accidente. Y respondiendo a su pregunta, la Organización Internacional de Energía Atómica, la OIEA, junto con el gobierno japonés, uno de los argumentos que dan para explicar este proyecto es que la energía nuclear ya de por sí produce residuos que son lanzados o vertidos al mar, no solo por Japón, sino por todas las potencias nucleares del mundo, entre ellas también, por supuesto, Estados Unidos y otros países como Francia, China, ¿no?, que son las principales potencias nucleares en la actualidad. Entonces, el problema es que lo que van a realizar los japoneses es algo que no se ha hecho hasta la actualidad, ¿no? Después de un accidente nuclear, todo el proceso de desmantelamiento y todos los residuos que se han creado, entre ellos el agua altamente contaminada, van a ser vertidos, y aquí pues hay una gran reacción ciudadana, el sector pesquero está totalmente en contra de este vertido, porque hay dos factores. Uno, claro, que es que han sido muy afectados desde el 2011 y han tardado muchos años en recuperarse, todavía no se han recuperado totalmente. Los productos de Fukushima, sobre todo los pesqueros y los agrícolas, están estigmatizados y pues eso produce cierta reticencia al proyecto gubernamental. Carmen, usted ya tocó un tema importante y es la perspectiva que hay política en torno a este tema y cómo lo está viviendo la sociedad japonesa y cómo lo viven los lugareños. Voy a profundizar en ese tema más adelante, dejémoslo sobre la mesa. Quiero preguntarle a Florentino sobre el riesgo que esto implica. Carmen decía que este tipo de procedimientos, si bien lo avalan como un procedimiento seguro, las aguas ya han pasado por un tratamiento y tienen unos niveles de contaminación aceptables, es algo que no se ha hecho anteriormente. ¿Es un riesgo calculado? ¿Qué es lo que está en riesgo acá? Mira, perdona, se puede decir que está muy calculado. Yo sí te puedo decir que estuve en Mururoa este verano y desde luego allí todavía no se puede tomar pescado contaminado por las explosiones nucleares de los 80. El tema nuclear es muy, muy complicado, lleva mucho tiempo para aclararlo, y es normal que haya temores de la población. Es muy normal, es lo que podemos decir ahora. ¿Y cuál es el riesgo entonces que hay? ¿Hay riesgo o sea, esto podría acabar, como dice Carmen, con esa industria pesquera de esta zona del Japón, del norte del archipiélago, que vive netamente del mar? ¿Esto entonces ha obligado a que el gobierno japonés tenga que implementar algún plan adicional para estos habitantes que viven de la pesca? ¿Qué se está moviendo allí dentro de este riesgo calculado? Carmen. Bueno, el gobierno japonés ha invertido ingentes cantidades de dinero, de millones de yenes, desde el 2011 para subvencionar a los pescadores afectados no solamente por la central de Fukushima, pero sobre todo también los afectados por el tsunami, que perdieron sus medios de vida y han hecho una reconstrucción ingente donde han hecho grandes avances, y la pesca en algunos lugares ha vuelto a niveles anteriores al 2011, con lo cual para los japoneses esto es un logro. Pero en el caso de Fukushima todavía lidian con pues que, por ejemplo, dentro de Japón
Todavía hay reticencias respecto a estos productos que vienen de la región y no solamente dentro de Japón. Lo que más preocupa a los pescadores de la zona, que en algunas ocasiones he podido consultar, es los vetos fuera de Japón, ¿no? Aunque se han ido levantando algunos vetos desde los últimos años, por ejemplo, en 2021 el apoyo de Estados Unidos ha sido un gran avance. Taiwán también desde el año pasado ha levantado algunos vetos. Todavía hay naciones como Corea del Sur o China que mantienen fuertes vetos para los productos de la región, pero digamos que no solamente se muestran disconformes los pescadores es importante remarcar que no solamente los pescadores de Fukushima, los representantes nacionales de los pescadores nacionales también han mostrado su rechazo porque creen que puede perjudicar a la pesca japonesa en general. En líneas generales, es un país que tiene una industria de pescado muy sólida y también es un producto muy consumido allí. Eso afectaría no solamente las exportaciones y el prestigio que tiene Japón en este tipo de productos a nivel mundial, sino también que afectaría el consumo interno en caso de que esto empiece a desatar algún tipo de problemas, que eso pues todavía está por verse a futuro. Florentino, retomo la comunicación con usted para preguntarle cómo entender que no haya preocupación a nivel internacional por este tipo de medidas. Uno no ve a países internacionales, a nivel internacional, haciendo denuncias o pidiéndole a Japón información sobre esto. Sí ha habido algunos pronunciamientos por parte de Corea, por parte de China, por parte de Taiwán, pero no hay una opinión internacional sobre este tema. A Japón lo están dejando actuar de manera libre y nadie le está consultando el riesgo que esto puede implicar a gran escala. Perdone que le haga una visión general y creo que hay que compararlo con el caso de Ucrania, precisamente la explosión nuclear que hubo allí, ¿no? Es decir, igual que la zona esta, no me sale ahora la explosión nuclear en Chernóbil, en Chernóbil, ¿no? Gracias. Bien, igual que esa zona está totalmente abandonada, los japoneses han hecho un gran esfuerzo precisamente por recuperar esta isla. Eso es muy admirable por parte de Japón, de un territorio que no se podía dejar abandonar, ¿no? Como ha ocurrido en Chernobyl, efectivamente, ¿no? Entonces ahí sí que hay que reconocerlo. Ahora bien, obviamente lo que no se puede tampoco es evitar todas las suspicacias. Y no solamente podemos hablar de los temores del rechazo, digamos, a comprar productos de la región y de varias regiones de Japón por parte de China y Corea y de otros territorios, sino también no nos olvidemos también por parte de los propios japoneses, teniendo constancia o sabiendo de la posibilidad, aunque no haya casos claros, de que haya una contaminación de los productos, no solamente de los marítimos, sino también de lo que se está cultivando en esta región. Entonces, claro, ahí choca mucho el problema japonés. No sé si te acuerdas, hace unos años también una anécdota, ¿no? Pero Japón intentó hacer una carrera de motos internacional precisamente por esa zona, me parece que en la zona de Sendai, y hubo muchos motoristas que no quisieron, ¿no? Me acuerdo uno que dice, no lo hago yo por mí, sino por mis hijos, ¿no? Los temores de la gente, esos son imposibles, digamos, de quitar más que de una forma muy suave. Después del accidente de Fukushima, repito, es muy admirable lo que ha hecho el gobierno japonés de recuperar esta región, pero también es muy comprensible por parte de la gente y los japoneses, por supuesto, también por parte de los temores que se están teniendo a esta contaminación nuclear. Es una ecuación muy, muy difícil, en la cual, como ve esto que se está hablando ahora, se lleva hablando muchos años de la cuestión de tirar, hay mucho problema de opinión pública, evidentemente, pero hace falta mucho tiempo para que la gente de alguna forma recupere esa idea. Florentino, en ese orden de ideas y con lo que usted explica y con esta recuperación admirable que ha hecho Japón, las autoridades de este país para recuperar esta zona del país, entendiendo también que Japón es un país que carece de espacio y cada milímetro de tierra que pierden es vital para ellos, es fundamental. En ese orden de ideas, ¿sigue habiendo un desconocimiento por parte de la sociedad a nivel mundial en torno a los temas nucleares, a raíz de lo de Chernóbil y de todas estas series que hemos visto en las diferentes plataformas que muestran como algo catastrófico y el final de los tiempos y del mundo y de la humanidad entera?
es simplemente por este bombardeo de desinformación que tenemos. La energía nuclear es una energía segura, sigue siendo una energía rentable y buena y que puede seguir siendo una fuente de energía para los países que están un poco más relegados y retrasados en su proceso de cambio de matriz energética. Florentino. Bueno, creía... No, vamos a ver. Yo me acuerdo hace unos años, el Economist, ¿no? Una revista bastante seria. Me acuerdo que la conclusión, después de analizar la cuestión de la energía nuclear, es que efectivamente podía ser segura la energía nuclear, pero con un gasto tan inmenso que no era factible. Lo que se está diciendo ahora por parte de la energía nuclear, de las empresas, es que hablan de las centrales de cuarta generación, que ya serían mucho más seguras. Y ahí lo que pasa, pues es factible, ¿no? Pero ¿hasta qué punto podemos fiarnos de unas empresas de las cuales, como hemos sabido en el caso de, por ejemplo, aquí, bueno, pues eso ha habido un fallo, ha habido fallos humanos evidentes, ¿hasta qué punto se pueden evitar en otros casos? Claro, responder eso de hasta qué punto es factible, desde luego, fíjate que ahora, precisamente con la cuestión de Rusia, de los problemas de la energía, hay países que siguen estando muy reticentes. En Europa todavía, incluso la energía nuclear por parte de Francia ha tenido problemas, ahora se están recuperando, ¿no? E incluso se la llegó a declarar de alguna forma factible como permitir inversiones, ¿no? No lo sé, ojalá lo pudiéramos saber, pero hay pero hay una tendencia a desconfiar del nuevo argumento de las centrales de cuarta generación, precisamente sabiendo cómo han sido las terceras, ¿no? Y desde luego una energía nuclear que, aparte de eso, es limpia y es barata, claro, y es muy efectiva, sería muy positivo. Pero claro, ¿hasta qué punto nos podemos fiar? Claro, y ese es mi punto. Se lo pregunto también a Carmen, a ver cuál es su punto de vista, que tal vez lo que pasa acá es que hay mucha desinformación. La sociedad desconoce muchas bondades de la energía nuclear y también se ha satanizado un poco a raíz del accidente de Chernóbil y del accidente de Fukushima. Se ha pues, desprestigiado, digamos, las bondades de la energía nuclear. Carmen, ¿qué piensa usted? Bueno, aquí me gustaría ponerles como ejemplo lo que me dijo uno de los japoneses afectados que conocí hace poco en Minamisoma, una de las ciudades afectadas por la radiación, dentro de los 20 kilómetros cercanos a la central. Esta persona estuvo desde el 2011 hasta el 2017 evacuada en otra región de Japón, porque no se podía vivir donde él tenía su hogar, y regresó. En 2017, debido a los trabajos de descontaminación, al ser una zona con menos radiación que otras, han podido regresar. Es una persona mayor y al regresar, cuando lo entrevisté, yo le preguntaba, ¿no? O sea, ¿cuál es su opinión ahora sobre la energía nuclear? Debido a que Japón, además, está variando su política y ahora está apostando un poco más por volver a la energía nuclear, a pesar de que solamente tiene activos 10 reactores en el país, de los 54 que tenía, ¿no? Hace más de 10 años. Entonces esta persona me decía, mira, yo no te puedo contestar si estoy a favor o estoy en contra. Y es un poco curioso, ¿no? Siendo que una persona tan afectada siendo víctima por la de esto, sí. Sí, lo que te puedo decir es que hasta que el público, hasta que la gente no cambiemos nuestra forma de pensar y se introduzca la central nuclear, no la energía nuclear, sino también el hecho de los residuos nucleares, ¿no? Lo que me decía esta persona es, no somos conscientes de la cantidad de residuos nucleares que genera esta energía y que van a estar generaciones tras generaciones con nosotros y que todavía no hemos encontrado una forma de gestionar. Entonces, lo que él me quería decir es que hasta que no cambiemos nuestro modelo energético, la energía nuclear va a seguir siendo una realidad, los gobiernos van a apostar por ella porque es una energía limpia y como ha dicho Florentino, ¿no? Y es más económica que otras, pero ¿qué pasa con los residuos, ¿no? Las consecuencias de esta energía, que además va a tener un límite porque muchos países ya están empezando a tener problemas con sus cementerios nucleares, ¿no? Entonces, pues es una reflexión que me gustaría lanzar, compartir con ustedes, que viene de una de las personas afectadas. Carmen, acertado ese comentario para entender un poco la percepción que tienen los japoneses sobre este caso en particular, siendo ellos testigos de primera mano de lo que sucedió en el año 2011. Eso, Carmen, en cuanto a una persona que estuvo ahí, que ha
convivido con la central nuclear a lo largo de los años, que vivió el accidente, la explosión, lo vivió allí en primera mano, pero ¿qué hay del resto de la sociedad japonesa? ¿Hay unidad en torno a la continuidad del manejo de la energía nuclear en Japón? ¿Hay rechazo en torno a esta medida? ¿Qué piensa la sociedad japonesa? Porque es un motor económico que no se puede dar el lujo de apagarse o de desacelerar su motor económico por el tamaño y lo robusta que es la economía japonesa, y que pues claramente necesita estar activa y necesita fuentes de energía, pero allí son escasas. Efectivamente, es un sector económico muy importante, además es un lobby que trabaja junto al gobierno, ¿no? Al actual gobierno y, bueno, y a los anteriores también. Y bueno, en general la opinión pública, yo diría que hay dos tipos de opinión pública en Japón. Gente que se muestra muy de acuerdo con la energía nuclear porque quizá está vinculada económicamente con esta industria, pero luego hay una gran parte de opinión pública de japoneses, de ciudadanos, que han sido muy reivindicativos durante los años 70, 80, también debido a la historia que tiene Japón con las bombas atómicas, ¿no? y las víctimas de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Hay una gran parte de la ciudadanía que ha sido muy activa para alertar a la población del peligro, no solamente de la energía nuclear, también de las armas nucleares. Entonces, digamos que todavía hay una gran parte de la población que reivindica que Japón debería de cambiar este modelo. Pero no es que ya sean una minoría, es que Japón es un país que no es tan homogéneo, ¿no? Entonces uno cuando viaja a las regiones, por ejemplo, cuando uno viaja a la zona afectada por la central, se encuentra a muchos ciudadanos que están haciendo un gran esfuerzo por regresar a sus hogares y también por monitorear lo que está ocurriendo en sus territorios. Es decir, monitorean al propio gobierno, están haciendo análisis del suelo, viendo cuáles son los niveles de radiación, están haciendo una serie de trabajo de apoyo y también de vigilancia en su territorio, y esto es algo que no es tan conocido, ¿no? Que no suele salir tanto y que me gustaría transmitir, ¿no? Que hay una parte de ciudadanía japonesa que está haciendo un gran trabajo por alzar su voz, ¿no? Y Claro. por vigilar. Una veeduría ciudadana para constatar y confirmar que se estén haciendo los trabajos de limpieza y descontaminación adecuados. Florentino, viendo un poco la historia de este tipo de situaciones, accidentes nucleares, a raíz de Chernóbil, se empezó a cuestionar a nivel internacional sobre si la energía nuclear era la indicada para seguir siendo una fuente energética confiable y limpia. Luego viene el accidente de Fukushima, cuando ya se estaba avanzando en esa transición energética, y digamos que esto aceleró esa toma de decisiones. Vimos el caso de Alemania, que decidió ponerle punto final a la energía nuclear, pero ahora el escenario es muy distinto y la guerra de Ucrania ha llevado a países precisamente como Alemania tener que encender otro tipo de fuentes para poder abastecer de energía a sus países. ¿Estamos en este momento dando pasos hacia adelante un poco más pequeños o nos estamos devolviendo un poco en esos avances que estábamos haciendo en cuanto a la transición energética? ¿Nos cuesta hacer esa transición energética? ¿Usted qué piensa? Sí nos cuesta, pero, perdón, yo quizás tengo el problema que soy demasiado optimista, pero lo hemos hecho... Eso está muy bien, perdón, esa posición es muy válida. Lo hemos hecho viendo, si nos ponemos en el 24 de febrero del año pasado, que de repente Putin nos cortaba todo. No olvidemos solamente eso, sino que en el caso de España, por ejemplo, me parece que el 40% del gas nos lo mandaban desde Argelia y se nos estaba cancelando ya por problemas de Marruecos, etcétera. Nosotros de repente hemos dejado de recibir el 40% de gas de Argelia en un año y nos hemos recuperado. Y hemos hecho el boicot a Putin, etcétera, y no han subido los precios. Y estamos haciendo una transición, perdón que lo digo, después de todas estas líos, relativamente buena. Los precios podían haber subido mucho más. Hemos tenido la suerte del buen tiempo en Europa, etcétera. Otra serie de cuestiones. Entonces la transición está saliendo y yo creo que está saliendo demasiado bien. Fíjense, el Economist lo decía hace poco, como que teníamos que agradecer a Putin precisamente que con todas las movidas que ha habido, habla de 10 años que nos hemos adelantado en la descontaminación
en avanzar en una nueva programa nuclear, perdón, un nuevo programa de energía medioambiental, etcétera, ¿no? Entonces, se está avanzando muchísimo por muchos lados. Todavía no lo hemos visto. España ya ha empezado a tener momentos en los que es autosuficiente. Fíjate que, por ejemplo, Alemania, has hablado muy bien de Alemania y, de hecho, ha habido polémicas por algunas obras de algunas minas de carbón que se han abierto, pero temporalmente. En España también ha habido una serie de centrales de carbón que se han abierto y está claro que es temporalmente. Entonces, realmente se está haciendo muy bien. Mira, y de las cosas que hemos estado hablando, y está muy bien lo que dice Carmen del apoyo de la gente, ¿no? Del apoyo, del control de la gente. Hay que decir otra cosa. Cuando fue el triple desastre, había otra central nuclear que ahora no me acuerdo del nombre, que estaba más cerca del epicentro del desastre y que apenas tuvo daños. En el caso de Fukushima, sabéis, bueno, llevaban una década intentando que aumentaran porque tenían las murallas de solamente 10 metros, se quería que se aumentaran y precisamente el mes anterior habían estado de pruebas. Si hubiera habido unas murallas suficientemente altas, no habría pasado nada. Y eso precisamente la empresa estaba remoloneando para no gastar. Bueno, pues lo que hay que decir, igual que TEPCO, que era una empresa muy grande y que cuando habían revisiones se lo revisaban ellos mismos y el Estado no tenía capacidad, en el caso de esa otra empresa nuclear que tenía una central nuclear pasando todas las revisiones y haciéndolo bien, esa empresa solamente tuvo un pequeño incendio en ese momento, cuando fue el maremoto, y de hecho esa misma noche la gente que se quedó sin casa fueron a resguardarse a la central nuclear. Con eso, ¿qué te quiero decir? Que también tiene que haber, y es crucial, una labor por parte del Estado de controlar todos los datos que dicen las empresas. Quizás en el problema de TEPCO era una empresa demasiado poderosa para ser controlada por el Estado, frente a la otra central nuclear de una empresa pequeña que esa sí que estaba monitoreada y que esa sí que funcionaba. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. ahí hay una labor del Estado que es crucial. Informar y supervisar. Carmen, su opinión sobre este tema, sobre lo que dice Florentino y sobre este tema que ponía yo sobre la mesa de la transición energética, si Fukushima y la guerra en Ucrania lo están acelerando o lo están poniendo un poco más lento. Su opinión. Bueno, como ha comentado Florentino, yo diría que desde el 2011 en Japón se han hecho también grandes avances y el gobierno japonés ha subvencionado la energía, por ejemplo, solar. En 10 años el país se ha cubierto de placas solares, independientemente de lo que podamos opinar de esto. Muchas empresas extranjeras han llegado a Japón para invertir, entre ellas españolas, alemanas, y ha habido una gran expansión de este mercado energético solar en Japón, ¿no? Dicho esto, como bien he comentado al principio, de 54 reactores que tenía Japón repartidos por todo el país después del terremoto, se suspendieron casi todos y en 2022 había 10 operando y 21 decomisionados que no hay planes de volver a activar. Dicho esto también, desde el año pasado, con el primer ministro Kishida y debido al contexto internacional y la guerra de Ucrania, Japón ha vuelto a decir que apuesta de nuevo por volver a aumentar la producción de energía nuclear. Entonces está por ver un poco cuántos reactores va a poner en marcha de nuevo, pero esa es su apuesta en la actualidad. Y esa apuesta, Carmen, y el accidente y la limpieza y descontaminación y esta decisión de verter esta agua contaminada al Pacífico, ¿le ha pasado en cierta forma cuenta de cobro al gobierno japonés, no específicamente desde el primer ministro Kishida, sino a lo que ha venido desde antes? ¿Ha pasado cuenta de cobro? ¿Los ciudadanos le han pasado factura? ¿Ha habido condena al gobierno por este tipo de medidas o por esta idea que usted nos comenta de apostarle nuevamente a la energía nuclear en un momento de transición energética? Digamos que el Partido Liberal Democrático, que es el partido en el poder, lleva muchos años gobernando Japón, son más de 60 años, más de 6 décadas. Las decisiones que ha tomado, aunque no han sido muy populares, la sociedad japonesa tampoco se ha mostrado tan crítica en el sentido de manifestaciones. Sí que ha habido, sí que hay. Todavía, por ejemplo, podemos encontrar a un grupo de
ciudadanos en contra de la energía nuclear y críticos con la gestión de Fukushima a las puertas del Ministerio de Economía. Uno puede ir ahora mismo al centro de Tokio y se los va a encontrar. Están día y noche desde hace más de 10 años apostados para que el gobierno siga escuchándolos, ¿no? Pero quitando de esta crítica ciudadana, pues de momento la ciudadanía está a la espera, ¿no? Esperando a ver cómo se va a resolver. Pero si todo apunta como parece que está ocurriendo, pues los Sí. planes se van a llevar a cabo. Sí, están aprobados. Florentino, Carmen, vamos llegando al bloque final del programa. Para ir cerrando, quiero preguntarles que allí en Japón se habla de algún plan para esta central nuclear después de que saquen toda esta agua contaminada, que esto no va a ser de un día para otro, esto va a ser un proceso escalonado, va a tomar varios meses, incluso piensan que puede extenderse más allá del 2023. ¿Qué planes hay entonces para esta central? La idea es renovarla, actualizarla, modernizarla, adecuarla, cerrarla por completo. ¿Cuál va a ser el futuro de Fukushima, Daichi? Florentino. Bueno, quería que hablara Carmen primero, que es la que vive allí. No, perdona, si hay que decirlo, que Carmen, corrígeme que tú lo sabes mejor, una sentencia con la cual los dirigentes de TEPCO, de la empresa que fue la culpable, han sido liberados. Y eso es una pena, ¿eh? Es una pena porque creo que algo de culpa podían haber tenido. Y en ese sentido es una pena que se haya hecho. Yo creo que ahora, tal como va la energía, se están mirando otros muchos caminos por ahí. Y no solamente digo las energías renovables, las conocidas, ¿no? El viento, etcétera. Sino que están ahora, todas las empresas están buscando nuevas formas de energía. Entonces, no, yo lo creo que Fukushima habrá que poner la tierra y taparla todo lo posible, etcétera. Pero ahora se están buscando otras energías. También, fíjate, hay una cosa que para mí es importante señalar. Hace 10 años, cuando fue Fukushima, cuando hablabas a un inversor de cuestiones, digamos, medioambientales, ibas diciendo, bueno, pues esto es ecológico, salían corriendo, porque entonces, digamos, con las nuevas tecnologías todavía no había casos de empresas que hubieran tenido éxito. Me refiero, entonces, en ese sentido, desde entonces sí que ha habido varios casos de empresas ecológicas, digamos, con esta nueva tecnología que están teniendo éxito. Y me refiero, por ejemplo, a Elon Musk, estoy refiriendo, ¿cómo se llama? Beyond Meat. Todas estas, hay una serie de empresas que ahora están dando muy buen resultado. Entonces yo creo que ahora, precisamente por estas nuevas tecnologías, y ahora precisamente el gobierno se puso a impulsar precisamente estas nuevas tecnologías, no inmediatamente, que en un principio subvencionó el carbón, sino de alguna forma más tarde, ¿no? Como ha dicho Carmen muy bien, incluso empresas españolas de todos los países están ahora siendo subvencionadas, están entrando. Entonces yo creo que el camino ahora va por las muchísimas nuevas tecnologías que se están creando. Claro. Por ejemplo, en las baterías. Sí. Y Carmen, su opinión, ¿cuál va a ser el futuro entonces de Japón? ¿Seguir apostándole a la energía nuclear? Y a raíz de lo que dice Florentino, me surge una pequeña pregunta sobre el papel de esta empresa que controlaba la central nuclear. ¿Qué tipo de condena o castigo tuvo o qué se hizo en su momento después del accidente? ¿Hubo algún tipo de reclamo por parte del gobierno? ¿Qué pasó con esta empresa? Bueno, la empresa sigue operando, es una empresa muy grande, como bien explicaba Florentino, TEPCO. Ellos han sido juzgados, el gobierno japonés junto con TEPCO han tenido que indemnizar a la población afectada, hacerse cargo de los residuos, hacerse cargo del proceso de descontaminación, del proceso de decomisionar la central nuclear, que de momento no hay planes de activar, sino de decomisionar. Es importante decir que estos son procesos muy costosos, ¿no? Y entonces ha habido una negociación para que el gobierno, junto con TEPCO, ambos se hiciesen cargo de la situación. Es decir, no ha sido solamente TEPCO la que ha tenido que indemnizar y la que ha tenido que sufragar los altos costes que esto ha derivado. Tengan en cuenta que más de 50.000 personas de la región tuvieron que evacuar, ¿no? Y abandonar sus hogares y perdieron sus medios de vida, aunque algunos de ellos, muy pocos, han ido regresando, pero volver a levantar desde cero un negocio, volver a levantar desde cero un hogar con una situación tan crítica de población, pues no es fácil, ¿no? Para la ciudadanía japonesa. Sí. Entonces el gobierno japonés, junto con TEPCO, pero sobre todo el gobierno japonés, con los impuestos de toda la nación, han ido sufragando estos costes.
Me queda un minuto para finalizar el programa, Florentino, las conclusiones, lo que nos deja esta situación allí en Japón, en Fukushima, y lo que puede venir para este país una vez empiece el vertimiento de estas aguas residuales al Pacífico. Que hay que cruzar los dedos, la verdad, a ver si sale bien. Perdón que lo diga así. Pero sí, puede ser un experimento que a lo mejor funcione y sirva de lección para otros escenarios posibles. ¿Por qué no? Es una posibilidad. Carmen, rápidamente su conclusión. Bueno, yo diría que hay que plantearse un poco cómo utilizamos la energía y cuáles son nuestras formas de vivir, ¿no? Si hablamos de una sociedad sostenible, no sé si los residuos nucleares son lo más sostenible, ¿no? Sí. Pues yo les agradezco mucho por haber estado con nosotros, habernos explicado una realidad que vista desde América Latina resulta muy lejana, no solamente porque el tema para analizar es una coyuntura en Japón, un país muy alejado de la realidad latinoamericana, sino porque la misma realidad del uso de la energía nuclear no es algo habitual acá en América Latina. Entonces, pues les agradezco mucho por habernos puesto en perspectiva esta situación y cómo esto pues impacta en ese proceso de transición energética que estamos teniendo a nivel mundial. Muchísimas gracias por su tiempo y por haber estado con nosotros. Es todo por hoy. Muchas gracias por su sintonía y en nombre del equipo técnico les agradecemos haber estado con nosotros. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y Luis Fernando Montes. La producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Siga con nosotros. Pueden seguir dejando los comentarios a través de las redes sociales.